Querida gente, con gran entusiasmo los saludo al momento de iniciar este tutorial en el que pensaré un poco en voz alta, cantando y meditando la letra, el ritmo, la melodía y las armonías de una de las canciones más apreciadas de nuestro cancionero popular. Me estoy refiriendo a Misionero y Guaraní. Su autor, Alcibíades Alarcón, nacido en Posadas en 1939, muy identificado con el histórico barrio de Villa Urquiza, fue un prolífico creador cuyas obras, 30 años después de su desaparición física, continúan vigentes en el imaginario popular de toda la región. Su personalidad, según cuentan quienes lo conocieron, se acercaba más al hombre de un perfil bajo, casi introvertido, que incluso prefería que otros cantores interpretaran sus temas. Según testimonia Elba González, quien fuera su esposa, este joven compositor de Villa Urquiza admiraba y se relacionaba con gente del ámbito cultural posadeño, como Lucas Raúl Aresco, Aníbal Camba, Ricardo Ojeda, Salvador Lentini Fraga y Sánchez Ratti, entre otros. Situándonos un poco en esa época fundacional de la cultura misionera, pensando en el entorno que contenía intelectualmente Alcibíades Alarcón, observando las características de sus obras, galopas, polquitas rurales, no es ilógico pensar que nuestro compositor de música estaba profundamente comprometido con este proyecto de impulsar desde Misiones formas musicales que distingan a nuestra provincia del resto de la región. Y así nació en esa época, y justamente impulsada por estos nombres que acabo de pronunciar, la polirritmia misionera, que era un conjunto de ritmos diversos que de alguna manera representarían a Misiones como su nativismo musical y como su danza. Estos detalles que señalaba, sumados a la sensación que siento y a la idea musical que me llega a través de las obras de Alcibíades Alarcón que nosotros aprendimos e interpretamos a lo largo del tiempo, considerando su compromiso tan localista desde el relato literario, también es lógico pensar su compromiso desde el costado rítmico y desde lo musical. Por eso, me atrevo a decir, además, sumando la experiencia personal de haber evolucionado de muchas maneras el toque y el canto de misionero y guaraní desde mi adolescencia hasta este presente, que es muy probable que Alcibíades Alarcón haya concebido misionero y guaraní desde la forma musical de canción misionera. Misionero y guaraní encaja perfectamente en las características que definen a la canción misionera, por su ritmo, su cadencia, su melodía, los enlaces armónicos e incluso por la distribución de sus versos. La estructura de Misionero y Guaraní está conformada por 2 estrofas y un estribillo, únicamente. Cada estrofa, como el estribillo, tiene 8 versos. Y la distribución melódica de las 2 estrofas y del estribillo poseen características de variaciones que solamente se repiten en las primeras cuartetas de las 2 estrofas. Hay 4 melodías diferentes, semejantes entre sí, inteligentemente entrelazadas por el relato de la palabra y también por la combinación armónica de las notas. Dicho esto, pasemos a analizar, a desglosar, a saborear los versos que componen esta canción y también sus fraseos melódicos y armónicos. Para ello recurriré a la ayuda de una guitarra. Comienza la canción con una presentación del autor, ¿sí?, quien se dirige a alguien que solicitó
o pidió que él escribiera esa canción, ¿no? Yo vengo a entregarte el canto que te prometió mi entraña, con gusto a la milenaria verde selva guaraní. Y me detengo en esos dos adjetivos: milenaria selva, selva guaraní, milenaria y guaraní. Y se me viene a la memoria una noche de andanzas por Misiones en el pueblo de Santa Rita, ahí en el Alto Uruguay, cuando llegando a un almacén para proveerme de algunos alimentos para la cena, un grupo de parroquianos me reconocieron como cantor y se dirigieron a mí contándome en un momento de la charla que ellos habían sido también amigos de Alcibíades Alarcón al momento de trazar con topógrafos y con gentes de vialidad provincial el actual recorrido de la Ruta Costera 2. Esta experiencia, sin dudas, marcó a fuego la vida y la obra de Alcibíades Alarcón, quien conocía por dentro el misterio del monte y de la selva. Y quiero decirte entero que yo soy bien misionero, como el yerbal y el guerrero don Andrés Guacurarí. En estos versos introduce de manera muy visionaria la figura de Andrés Guacurarí Artigas. Tal vez es la primera canción en la que se nombra a nuestro héroe principal, cuyo revisionismo estamos viviendo recién en esta época. Y en la primera parte dice: y vengo a decir, y quiero decirte entero. Se refiere a esa entrega completa, al modo muy misionero de expresar la entrega total. Vengo a nombrar a Quiroga, pues él escribió una historia, poniendo pasión y gloria, viviendo en Teyucuaré. Otro rescate visionario de Alcibíades Alarcón. Horacio Quiroga, el uruguayo del Teyucuaré, tan trascendente en su obra y en su vida, tan importante en la identidad literaria de los misioneros, tan olvidado hasta hace pocos años también. Sin embargo, allá ya en los años 60, Alcibíades lo rescata para esta canción. Y he de gritar altanero, aquí ha vivido el bombero, leyenda que es un misterio, como el Yacyretá. Aquí Alcibíades Alarcón asocia el misterioso mundo de la mitología misionera al nombre de Quiroga. Y además resalta, obviamente, nuestro casi dejado de lado por muchos años mundo de leyendas y de duendes. He de gritar altanero. He de gritar. Es como una construcción verbal compuesta, no muy usada en general por el pueblo misionero, aunque sí aparece en el Alto Paraná. Altanero es un adjetivo que no se condice quizás con el relato de la canción desde el punto de vista literal, pero aquí adquiere más bien un significado semántico. Representa ese orgullo de pertenencia, un orgullo firme, una convicción compacta. Soy de aquí, me siento de aquí, orgulloso de haber nacido en esta tierra. Eso es un poco lo que encierra esa idea de he de gritar altanero. Vengo a decirte en mi canción lo que una vez te prometí, y he de gritar con toda voz, soy de la raza guaraní. Esta parte de la letra de la canción es muy fuerte desde el punto de vista emocional. En primer lugar, recalca esa idea inicial de estar frente a alguien
a quien le había pedido la canción. Obviamente, vengo a decirte en mi canción. Fíjense que ahí toma la palabra canción otro elemento que me hace llegar a la conclusión de que esta canción fue precisamente pensada como canción misionera. Pero dice, he de gritar con toda voz, soy de la raza guaraní. En los años 60, en un contexto complicado para los pueblos originarios, con mucha estigmatización, con una segregación importante y un aislamiento selvático casi total, que alguien desde la urbanidad reconozca su identidad originaria y la grite, he de gritar, vuelve a usar el he de para gritar, soy de la raza guaraní. Obviamente la palabra raza ya fue desechada actualmente porque existe una sola raza, que es la raza humana, pero era muy común en esa época reconocer a las etnias como razas. Sé que una vez me ausentaré y esto lo voy a repetir. Quiero en mi tumba una escritura en guaraní. Estos versos finales constituyen sin duda el punto más alto de la emotividad de esta canción. Aquí reconoce el autor su autoconciencia de finitud, reconoce que es mortal y pide en ese reconocimiento que en su tumba haya un epitafio en lengua guaraní, hecho que sus amigos, una veintena de años después de su fallecimiento, concretaron. Otro detalle importante de este final es que repite como remate esa imagen. Quiero en mi tumba una escritura en guaraní. Siendo guaraní la única palabra que suena 4 veces dentro de la canción. Querida gente, me siento muy agradecido por la oportunidad de expresar estos pensamientos en voz alta, que no son la única verdad, sino es la verdad de un compositor de música que vive, siente, piensa y sueña desde Misiones y para Misiones. Yo vengo a entregarte el canto que te prometió mi entraña, con gusto a la milenaria verde selva guaraní. Y quiero decirte entero que yo soy bien misionero, como el yerbal y el guerrero don Andrés Guacurarí. Vengo a nombrar a Quiroga, pues él escribió una historia, poniendo pasión y gloria, viviendo entre Yucuaré. Y he de gritar altanero, aquí ha vivido el bombero, leyenda que es un misterio, como el Yazyanteré. Vengo a decirte en mi canción lo que una vez te prometí, y he de gritar con toda voz, soy de la raza guaraní. Sé que una vez me ausentaré y esto lo voy a repetir. Quiero en mi tumba una escritura en guaraní. Quiero en mi tumba una escritura en guaraní.